Hola, mi nombre es Rosa Galindo Vázquez y soy de la especialidad de comunicación y hoy vengo a relatarles el resumen de la obra Jaguar Fiesta, escrita por el autor peruano José María Arguedas en 1941. Esta obra, pues, él lo escribe con la intención de denunciar quizás la discriminación que había en los pueblos indígenas cuando él pues se encontraba en la sierra sureña, ¿no? Entonces, también nos relata a través de esta obra también el abuso de las autoridades hacia los indígenas. Entonces, también el propósito también general de esta obra es resaltar las costumbres eh, ancestrales, ¿no? que existen en los pueblos. Entonces, en sí, la obra es muy recomendada. Les voy a relatar un resumen y espero que cuando tengan tiempo lo puedan leer, ¿no? Porque la obra es menos de 200 páginas y les aseguro que les va a gustar. Bueno, iniciando el capítulo, son 11 capítulos. El escritor narra el- la obra. En el primer capítulo nos habla sobre el pueblo andino, ¿no? Nos dice nos describe cómo es. Nos hablan de la puna en sí, el cerro, ¿no? Que es como ustedes saben, la sierra sureña va, ustedes cuando viajan se siente la subida, ¿no? Por la puna en sí. Entonces nos hablan de cómo es. Nos dicen cómo son sus casas, tienen tejas. Nos hablan también sobre cómo es la naturaleza, cómo es el clima. Y también nos hablan en sí de los pueblos ayllus, ¿no? Que ellos viven en las faldas del cerro, ¿no? Nos dicen que están los tres ayllus de Puquio en sí, porque la historia está situada en Puquio, ¿no? Entonces nos hablan que existe tres pueblos, ¿no? No, tres ayllus en sí. Está el Pichachurri, el Callao y el Chaupi. Entonces, estos pueblos siempre se van a mencionar a través de toda la historia. También nos hablan un poco que supuestamente cuando vienen extranjeros y siempre cuando pasan por Puquio dicen ese pueblo indio, ¿no? Como un tal desprecio que tienen, ¿no? Entonces, se va situando, ¿no? En este capítulo van describiendo sobre también que los ayllus del Cao Llanas y el Callao son dos ayllus, sus casas están bien descritas que tienen tejas, ¿no? En su techo, ¿no? También nos hablan que en la parte, ¿no? Van subiendo, ¿no? Porque existen diferentes niveles también sociales. Están también, y a los indígenas también les llaman comuneros, ¿ya? Comuneros, ¿no? Entonces hay que tener bien en claro, los mistis eh, también son las personas blancas en sí, ¿no? Los que van a tener abuso de autoridad se van a aprovechar del pueblo indígena, ¿no? Después están los mestizos, ¿no? Eh, los mestizos también tienen otro nombre, ¿no? Eh, que se le dicen chalos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta todos estos de escritores que pues son casi lo mismo, pero tienen su rol, ¿no? En sí dentro de la escala social que existe en la obra, ¿no? Bueno, también nos dice que en la parte Girón Bolívar es donde se acentúan y viven cómodamente los principales. Como les dije, mistis y principales son lo mismo, ¿no? Igual cuando le dicen indígenas, también son comuneros, ¿no? Porque es como un término de la comunidad en sí, ¿no? Comunidad indígena, comuneros. Entonces, nos hablan, ¿no? En la Arguedas acá hace una comparación que dice que, por ejemplo, con el Jirón Bolívar y la Plaza de Armas, ¿no? Porque en el Jirón Bolívar se encontraba todo. En el Jirón Bolívar se encontraba la prefectura, se encontraban el puesto de guardia civil, también se encontraba el juzgado y la escuela fiscal, ¿no? La cárcel y la municipalidad, todo estaba ahí, ¿no? Era el centro en sí, ¿no? Entonces nos dice que la Plaza de Armas lo describía como que fuera la cabeza de una culebra. ¿No? Es la cabeza, porque ahí está todo, pues está la casa, el coso, la superfactura, todo. Y después el cuerpo de la culebra sería el Jirón Bolívar, ¿no? Donde vivían los mistis y los principales en sí, que son lo mismo. Luego nos relata en sí que hace 300 años atrás los mistes habían llegado, ¿no? Hacia Puquio, ¿no? Y nos dicen que ellos habían traído un cura,
habían traído al niño Dios extranjero. O sea, son españoles, ¿no? Por eso dicen, ¿no? Suele ser raza blanca, los mistis. Ellos habían traído la religión católica en sí, ¿no? Entonces se fueron levantando, ¿no? A la pertenencia, le fueron quitando las pertenencias que tenían estos pueblos, le dicen a ellos en sí, y le iban quitando sus tierras de a pocos, ¿no? Y eso lo va a relatar en el siguiente capítulo, en el despojo. Ahí también nos nombraban, en este capítulo también como nos introducen al despojo, ¿no? Nos están diciendo que los mistes miraban como tontos a los ayos, ¿no? Que les quitaban el agua y cositas así, ¿no? Y también a los mestizos, como decirles nuevamente, a los mestizos les dice chalos, ¿no? Ahora, ya en el capítulo segundo, ¿no? En el despojo, eh, nos habla que, ahí nos sigue describiendo un poco, ¿no? Sobre la puna, como era grande en sí, ahí los indígenas, ¿no? Los indios, pueblo indio, porque son los términos que se utilizan en la obra, vivían libremente, pastaban, tenían su ganado, ¿no? Sus ovejas, sus vacas. Entonces, incluso les dicen, ¿no? Nos dice que los mistis bajaban a las faldas del cerro, ¿no? Que ahí vivían los indígenas, a comprar carne. Y ahí después regresaban, ¿no? O sea, solamente bajaban a comprar carne. Pero de un momento a otro, ¿no? Eh, Se dice, ¿no? Que los mistis comenzaron a comprar ganado de Lima. Entonces, como querían ellos donde tener esta ganadería, ¿no? Impulsarla más, ellos, ¿cómo se llama? Eh, Comenzaban a quitarle tierras, ¿no? A los indígenas, ¿no? Y esto lo hacían, ¿por qué? Porque tenían el apoyo de las autoridades, tenían el apoyo de los jueces, de los curas en sí, ¿no? Y nos narra también cómo, por ejemplo, en el caso de Don Santos, cómo llegó incluso el cura, ¿no? Y con el juez ordenaban la ceremonia de posesión, ¿no? Y se leía el documento al posesionario y, o sea, al misti, ¿no? Porque en este caso se le daba a los mistis. O sea, los mistis fueron los que querían estas tierras, ¿no? Entonces, después comienzan a dar las consecuencias de esto. La consecuencia de que vengan los mistis a robarse la tierra indígena es de que a ellos los comenzaron a botar, ¿no? A desalojar, de a poco los iban botando más arriba, ¿no? Ya se quedaron sin ganado, se quedaron sin tierra, incluso se dice que ellos tenían que vender su ganado a los nuevos dueños, ¿no? Y de esta manera, cuando se les terminaba el dinero del pueblo indígena, se volvían pues capataces ahí, trabajaban para ellos, ¿no? Sus peones en sí, para ayudar al cultivo de la alfalfa que necesitaban los animales y todo esto. Entonces, también nos narran acá que eh, a veces los mistes también, entre ellos también escogían a veces al toro, ¿no? Al toro acá se le llama alca, ¿no? En quechua, ¿no? Y nos dicen que ellos eh, buscaban y iban a comprar, pero como los indígenas tenían un respeto hacia los animales en sí, ¿no? Porque como ustedes saben, cuando uno habla sobre, a veces no se tenían que, al dios Inti, ¿no? El Pachamama que le dicen, por ejemplo, no se le tenían que quitar así de la nada a sus animales, ¿no? Porque se podrían enojar, iban quizás a través de la naturaleza, lluvia y así, los castigaban, ¿no? Y había que tener un permiso. Entonces, por eso les agarraban cariño y no, casi, había un respeto, ¿no? Hacia los animales. Ahí hasta ahí, bien. Pero luego van a ver qué sucede, ¿no? O sea, hay un respeto, pero luego también tienen una tradición, ¿no? Es algo contradictorio a veces. Ya, entonces se dice que cuando vendían a este toro no se lo llevaban, dicen que los jóvenes eh, a los jóvenes indígenas se le dicen tillos, ¿no? Y dice que ellos se quedaban llorando cuando al, se vendía el toro en sí. Luego, eh, después en el tercer capítulo llamado el Huacahuacras, que es, que era pues también otro pueblo indígena, ¿no? Era como si un círculo, ¿no? Que
ellos cantaban y tocaban instrumentos, dando a veces inicios a rituales o, en este caso, cantaban porque ya se iniciaba el Turupuyay. Entonces, cuando ellos utilizaban esos cantos, ¿no? Como ritual, e incluso los instrumentos, es que ya iba a comenzar el Turupuyay, que es el juego le dicen como juego del toro, la corrida de toros en sí, pues, ¿no? Conocido como la tauromaquia acá en la costa. Entonces, en sí, el pueblo, les dije que eran tres, ¿no? El pueblo el Callao iba a traer al Misito, ¿no? Misito se llamaba el toro, que vivía por ahí por la Puna, ¿no? En las tierras del Cauñani. Ahí estaba el toro. El toro era un toro salvaje, ¿no? Y este toro se llamaba Misito porque era bien reconocido por los pobladores que era muy salvaje. Entonces tenía su nombre Misito. Entonces, eh, comienzan, ¿no? Comienzan a hablar, ¿no? Que los huacahuacas presentían el puyay, que es el juego del toro, ¿no? A través, por eso es que ya comenzaban a cantar y a tocar los instrumentos. Y nos dice que acá que el don Mariúa era de Chaupi, era el mejor cornetero, ¿no? De estos huacahuacas. Entonces, tocaban, ¿no? Ya para el turupuyay y se dice que cuando escuchaban esos cantos, ¿no? Los principales, cuando lo oían las niñas y los vecinos, siempre a veces decían, qué bien tocan estos indios, ¿no? Para algunos vecinos, ¿no? Para otros no, porque para otros esto era como música del diablo, ¿no? Incluso para el vicario, siempre en la misa decía música del diablo, había un desprecio hacia los rituales, porque como un cura ya es, como usted le dice, la religión católica, para eso era como irse en contra de las reglas, ¿no? Religiosas. En el siguiente capítulo nos hablan de que, como se dice en Huacabracas, nos dan un indicio de que ellos como que ya iniciaban, ¿no? Ya que iba a estar el Turupuyay, ya en el Callao ya en este capítulo, en el capítulo 4 ya es como que ya están haciendo las acciones para celebrar el Turupuyay. Y el primer domingo ya se van a la casa de don Julián Arangueña, ¿no? Los cuatro Barayot. Los Barayot eran las autoridades, ¿no? Las autoridades son los alcaldes en sí, los alcaldes, los barrios de los pueblos indígenas. Entonces, los cuatro barayón, porque son cuatro, eh, de Callao, o sea, Callao tiene cuatro barayos, se van a pedir permiso a don Juan, ¿no? Para traer al mesito, ya que don Julián él es dueño de casi todo, es el que da permiso en las tierras del Cauñani. Entonces, como el misito andaba por esas tierras, antes de entrar a cazar el misito, tiene que pedir permiso, ¿no? Entonces, a través de eso, él accede, toman cañazo y entonces luego este se informa, ¿no? Después el Barayop hace una reunión, no un cabildo abierto para a sus pobladores informar que van a traer al Misitu y que a, van a cazarlo, ¿no? Entonces, para eso, ¿no? Hay un cabildo abierto donde se escucha las decisiones, ¿no? Del pueblo en sí. Entonces, acá se nombra, ¿no? Que también los que en sí siempre traen a sus toreros, ¿no? A sus capadores que le dicen, ¿no? En esta festividad que se da el 28 de julio, el Turupuyay, siempre son de los pueblos ayus del Cauyaus y del Pigachurris, o sea, siempre eran esos los capeadores. Entonces, nos nombran acá, nos describen a uno de ellos, que es Honrao Rojas, que dice que siempre con una dinamita en la mano, destroza el pecho de los toros, ¿no? O sea, cuando ya ven que está descontrolado el toro y puede matar, asesinar, ¿no? Con sus astas, ¿no? Pues, utilizan la dinamita, lo colocan en el pecho del toro y pues se revienta y el toro queda, pues, derribado, ¿no? Esto, pues, es un acto de crueldad en sí. Por eso, como le dije, es contradictorio porque a veces nos dicen que algunos lloran cuando ya al misito se lo llevan y después cuando ya después, si hacen esta festividad,
va a llegar a eso, al dinamitazo en el pecho. Entonces, ahí es como contradictorio. Entonces, nos narran esto, ¿no? En este capítulo nos hablan sobre que, resumiendo, que están informando que se va a ir a cazar a los pueblos de Cauñán y al Misitu para la festividad del Turupuyay. Entonces, para eso, pues, necesitan a veces a sus, a que ayuden, ¿no? Entonces todos hablaban de esto, todo era un tema pues controversial porque era lo que más se esperaba del pueblo indígena en el 28 de julio. Esto se celebra, ¿no? Justo en fiestas patrias, ¿no? Entonces, pero acá también nos narran cómo es el superfecto, ¿no? Este superfecto era iqueño. Como es iqueño, no conoce, desprecia las tradiciones andinas, es de la costa, pues, ¿no? Tiene como otra mentalidad y él no quiere realizar esto, pero los mistis como que también tienen tiempo viviendo ahí, como que le dicen que lo haga porque el pueblo indígena se le puede venir encima, ¿no? Y también dice que aparte del Turupuyay, también necesitan al Tancaeyu, que es el danzante de tijeras indio, ¿no? Que es como el que da la apertura hacia el Turupuyay cuando ya entra el toro y entra pues en este capeadores o el torero en sí, ¿no? Entonces, sin estos dos no hay la fiesta de 28 de julio. Después nos hablan del capítulo 5. eh, ¿Qué le dicen el circular? El circular, para poner en contexto, el circular es un documento legal que nos da el gobierno, ¿no? Entonces, cuando dice que al pueblo Apuquio llega un documento del gobierno que dice que se prohíbe las corridas de toros, las corridas, ¿no? De toros ejercidas por indios. Entonces que tienen ahorita, a partir de de ahora, ¿no? De ahora, tienen que realizarse por toreros profesionales, ¿no? Y como ustedes saben, los toreros profesionales son de España, ¿no? Y quizás uno que otro peruano que ya se van formando de españoles en sí. Entonces, el superfecto se reunió con los principales, como sea los mistis también llamados, y ordenó a la alcaldía, o sea, los Barayok, con la finalidad de que se cumplan, ¿no? Con la ordenanza que manda el gobierno. Pero acá nos dice, ¿no? Como ellos son los que quieren ejercer el Turupuyay, ellos dicen, entonces no habrá corrida en la plaza bueno, acá nos mencionan la plaza Pich Cachurri. Entonces, así se llama la plaza acá. Siempre acá se hace la festividad del Turupuyay. Entonces, acá también nos habla de un rabo rojas y que los de Macholos son los que son más conocidos acá en hacer esto, pues, ¿no? Entonces, pero después ahí aparece un señor que se llama Pancho, que luego al embriagarse, ¿no? Se acude a su perfecto, porque ahí el su perfecto, ¿no? Y también está Don Demetrio que está al lado de su perfecto, y entonces comienzan a discutir, ¿no? Y se le increpa, ¿no? Y él le echa aguardiente a su cara, ¿no? Porque se pelean por la festividad, ¿no? Que tienen que hacerse por indígenas, dice Pancho, y el otro señor no dice, ¿no? Que está bien que traigan el torero español, ¿no? Entonces, por eso le echa el aguardiente a la cara. Ya después, el alcalde citó de nuevo a las 9 de la tarde a todos, ¿no? A los vecinos, al cura, para conocer ya que todo el pueblo sepa de esta ordenanza. En sí, lo que dice el superfecto dice, señores concejales, señor vicario, señores contribuyentes, enterado de la circular del director del gobierno prohibiendo las corridas sin diestros. Hemos convocado este cabildo para que todos se comprometan a a respetar la circular y acordar sobre la corrida, ¿no? Entonces, el señor vicario y presentes lo aprueban, ¿no? Lo aprueban este circular y después, cuando se termina este cabildo, porque cuando son reuniones les llama cabildos, comienzan a sonar los huacahuarcas, los sonidos rituales, los instrumentos, ¿no? Que ellos comienzan. Y después en el siguiente capítulo, en la autoridad, nos dicen, ¿no? Que la indiada, pues, o sea, cuando salen del cabildo, comienzan a irse, ¿no? A sus casas, hacia la plaza. Y el superfecto como que tiene esa discriminación, ¿no? De que se incomoda maldiciendo al pueblo indígena, ¿no? No se lleva.
Entonces, pero que les garantiza, ¿no? El alcalde en quechua le dice a los ayllus, ¿no? Que su perfecto va a ser cumplir y va a garantizarles el Turupuyay, ¿no? Que no se preocupen que se va a cumplir, ¿no? Con su festividad en sí. Después, nos siguen hablando, ¿no? Eh, que el sargento, ¿no? El superfecto, ¿no? Ordena al sargento a traer a Pancho Jiménez, el que le tiró el agua al otro señor, ya, lo mandan a traer, ¿no? Y le dice, pero con sarcasmo, ¿no? O sea, ¿por qué decirle esta pregunta tan despreciable, ¿no? ¿Por qué es tan feo su pueblo, don Pancho? Le dice. Entonces, Pancho responde, ¿no? Le dice, ¿cómo pues no va a haber, no va a ser feo para usted? Usted es nacido en el pueblo de la costa, así como el sargento es arequipeño. Yo soy pues de aquí, le dice, mi cuerpo ha crecido en este aire y Puquio no es feo, le dice. Y que le relata, ¿no? Que él había vivido en otros lugares, pero que no le gustaba y se regresaba siempre a su pueblo Puquio. Y dice, vivía triste como usted, le dice incluso, dando a entender que su vida del su perfecto, pues, andaba triste, renegando siempre. Entonces, luego, tomaron pisco y después cuando se confrontan con palabras, ¿no? Le dice que tengan cuidado, la amenaza, ¿no? Que tengan cuidado de estar alentando, ¿no? Al pueblo indígena, porque si no le costaría su pellejo, o sea, la amenaza con muerte, ¿no? Después como que su prefecto está enojado, pues le tiene rencor y cuando éste le da la espalda y se está retirando, le dice al sargento, dispárale, ¿no? Pero el sargento como que le detiene y le dice, no, no accede, le dice que no, pues. Ya después, en el siguiente capítulo, dado a esto, como les digo, la circular nos dice que ya no van a las corridas, ya no va a ser por el pueblo indígena, sino por un torero profesional, entonces tiene que traer un torero. Y para ello nos narran una historia para poner en contexto hacia eso de cómo van a traer el torero. Entonces nos narran, ¿no? En este capítulo son recuerdos de años atrás y nos hablan de cómo discriminan, ¿no? En un contexto de cómo dicen que hay 2000 lucaninos que viven en Lima, o sea, en la capital, y que estos son siempre discriminados por el pueblo limeño, ¿no? Y nos relatan, ¿no? Que 500 son de Puquio, o sea, de esos 2000 lucaninos, 500 son de Puquio. Y nos cuentan cómo eh, los puquianos aceptaron, ¿no? Del vicario realizar un túnel hacia la costa, ¿no? Entonces, acá nos dicen que 10.000 comuneros apoyaron hacer el camino Puquio-Nazca. Entonces, en este camino que ellos realizan, lo terminan en 28 días. Creo que sí, 28 días. Entonces, incluso los periódicos limeños hablaron de esto, hablaron de la carretera Nazca-Puquio, que fueron de 300 kilómetros en 28 días, ¿no? Y fue de iniciativa popular, o sea, por la comunidad y sin apoyo del gobierno. Y incluso cuando dicen los Barayó cumplieron con las palabras, ¿no? Nos dicen los comuneros siempre cumplen cuando se van a decir a los mistis que ya terminaron la carretera, ¿no? Y ahí, pues, ¿no? O sea, termina la carretera, lo hacen en 28 días, como ya hay una de Puque hacia Nazca, ¿no? Ya hay una accesibilidad hacia más hacia la capital, ¿no? Llegan más rápido, ¿no? Más accesibilidad. Es por eso que migran, ¿no? La gente de Lucanas, de Puquio, migran hacia la capital. Entonces, acá siempre nos ponen, ¿no? Nos siguen hablando de estos indígenas que migran hacia serranos, también le dicen algunos cuando ya comienzan a llegar a Lima, nos dicen que ellos ya se introducen, ¿no? A las universidades, a las empresas, en todo lugar, ministerios, en todo lugar, incluso tiendas, ¿no? O sea, bajan de todo lugar, porque justo en ese tiempo también bajan dicen que la sierra de la costa también bajan, ¿no? La sierra costeña baja también. Y entonces, poniendo en contexto que hay personas de Puquio viviendo en Lima,
el superfecto manda, ¿no? Manda en sí un comunicado, ¿no? Para que contraten eh, el torero allá en Lima, ¿no? Y esta carta en sí llega al Centro de Unión Lulcanas, porque, o sea, cuando ya comienza gente, personas estudiadas, ¿no? Comienzan a estar en las universidades, ya letrados, ellos también tienen ese pensamiento que hacer de del Trupuyay es como muy violento, salvaje, una tradición salvaje porque se le agrede, ¿no? A un toro. Entonces no les gusta ese, entonces también incluso hacia el peligro que existe que lo hagan las mismas personas, corren peligro también. Entonces, en esa parte que ellos tampoco medio que no les gusta, pero tampoco quiere que su gente muera, ellos aceptan llevar el torero, ¿no? Que dicen es mejor que lo haga un profesional y no hay muertos, ¿no? Y hay quizás eh, menos salvajismo, menos agresión, porque como que el torero supuestamente no llega a matar al toro. Y allá que muera con un dinamitazo, que es el dolor más fuerte que vaya a sentir el animal, entonces ellos piensan así, ¿no? No, infiriendo, ¿no? Ahora sí. Bueno, se le dice, ¿no? Se le envía, como les dije, se le envía el telegrama y ellos esperan que traigan al torero a Puquio, ¿no? Con ellos, un grupo de mistis, ¿no? Incluso dice que el que se carga de eso es el estudiante Escobar, ¿no? Y él acepta eso y va a traer al torero. Después nos hablan del misito, ¿no? El capítulo 8. Nos dicen que el misito vivía en los Ken iguales. Dice que no tenía padre, no tenía madre. Algunos, era como algo mítico porque dicen que había nacido de los vientos, ¿no? Pero él andaba por el ayo de Keoñani y decían que corneaba, ¿no? Decían, corneaba su sombra y que araba la tierra con sus cuernos. Entonces de día radiaba mirando al sol y de noche perseguía la luna. Entonces lo hablaban como si fuera pues un animal pues muy salvaje, muy espiritual, por ahí que, o sea, que le dan como que su nacimiento de algo asombroso, ¿no? Y real. Entonces, había un miedo hacia ellos, ¿no? Cuando lo describían los indígenas, el resto que quería ir a cazarlo le proporcionaba miedo, ¿no? Entonces, don Julián, que es el dueño, ¿no? de esas tierras que da el acceso para que se vayan, ¿no? Es el único valiente a sencillar a su caballo para ir a cazar, ¿no? El mesito porque ya se acerca la festividad. Entonces, acá dice que con su silbo comienza a buscar, ¿no? Incluso tiene a las personas que trabajan para don Julián, pues, ¿no? También se va acompañado, pues él adelante y el resto de sus ayudantes, ¿no? Atrás de él. Pero después dice que un vaquero grita en una cima y le dice que grita como el diablo, dicen, ¿no? O sea, que ya se acerca el toro. Y entonces que el resto comienza a correrse, pues, porque tienen miedo. Pero el único que se queda, pues, para cazar al toro es don Julián, ¿no? Entonces, don Julián, pues, sereno, ¿no? Lanza la cuerda hacia el mesito y sí le llega a dar en las dos astas, lo llega a atrapar, pero luego como este tiene fuerza, ¿no? Al instante zafó, ¿no? Ya después don Julián enojado se retira y después dicen que se va porque a emborracharse. Entonces, como les dije, la Yuki Oñani, que es literal es en donde andaba pues el torito misito, eh, se habían alegrado de que su patrón no lo haya capturado al misito y le hacen ofrenda al cerro para que nunca se lleven al toro, ¿no? De sus tierras. Como le digo acá, hay pues sí, un querer, por ejemplo, que agradecen al cerro en sí para que no se lo lleven al animal. Entonces, después la víspera, o sea, la víspera de la festividad del Turupuyay, nos habla que su perfecto se reunió, ¿no? Después con don Julián, como increpándole de que el toro a qué hora, pues, porque ya se acerca la festividad y lo necesitan. Pero luego tres vecinos principales le dicen que debe de hablar, o sea, tiene que tener un mejor ameneramiento de hablarle
porque él es peligroso, ¿no? Le advierten de que tiene poder ahí, ¿no? Entonces, lo que quiere su perfecto es que se cumpla la circular, para que él quedara como el gran superfecto y que está haciendo bien su rol, ¿no? Dentro de Pukkyo. Entonces, acá el superfecto le pide a los tres principales que estaban ahí, como dice, los principales omistes, porque ellos son adinerados, como les dije, ellos son los que les quitaron pueblos, o sea, tienen tierras, son como los gamonales. Entonces, al tener tierras, tenían dinero. Entonces, el superfecto le pide prestado dinero, unos 1.500 entre los tres, pues, ¿no? Y para que tenga pues un presupuesto para realizar toda esta festividad. Entonces, porque sí, se tiene que pagar al torero y se tiene que pagar a los guardias porque el subprefecto tenía miedo que los indígenas vayan a la plaza y saboteen todo. Entonces, él quería guardias para que si algún indígena se porte mal, ¿no? Se ponga salvaje, por así decir, este quizás lo lleguen a disparar, ¿no? Como que para que atemoricen, sí, para que se porten bien. Después, eh, los guardias, ¿no? Esa es la función de los guardias en sí. Después se levantaron, ya se van a retirar porque aceptan el préstamo, se van, ¿no? Pero don Jesús es el único de los principales que se va descontento porque no quiere prestar, pues, ¿no? Ya después nos hablan de nuevo acá que el presidente de Centro de Unión Lucanas ya consiguió al torero, ¿no? Y se llama Ibarito II, es un español, y que para que él vaya a Puquio, al Turupuyay, está pidiendo 500 soles. Y que él no pide menos que, incluso pues, ¿no? Que pide los 500 aparte pues es su pasaje de ida, sus alimentos, ¿no? Porque dice que no le gusta torear a los pueblos de la sierra, porque los toros que le echan a uno deben ya 3 o 4 vidas. Entonces, tan alusivo que son toros, pues, embravecidos, ¿no? Que embisten y que pueden matar, ¿no? Ya hay historias de que asesinan, ¿no? Son muy salvajes. Ya después nos dicen, ¿no? Está el capítulo penúltimo, el capítulo 10 el Lauki. Eh, en sí, el Lauki se llama Auki Kawarasu. Eh, es en sí, las montañas de Lucanas le dicen así, le llaman, es como una entidad religiosa, ¿no? Como se le dicen, todo es así de la parte, ¿no? Que viene del Tahuantinsuyo, ¿no? Y son sus dioses, que todavía se le agradece a la Pachamama, a las tierras, hay un respeto hacia la naturaleza, ¿no? Se mantiene en el pueblo indígena eso. Es por eso que se habla del Lauqui. Entonces, los indios dicen que esparcen aguardiente en señal de agradecimiento y que Lauqui es el vigía, ¿no? El que cuida siempre los valles, las montañas, ¿no? Las punas. Después nos dicen que contratan a un laica. El laica es un brujo. Este brujo, ¿no? Que va a hacer un ritual para pedirle a Lauqui que, que les ayude, ¿no? A acceder al toro, ¿no? Porque ya se acerca la festividad. Entonces, eh, se le hace, ¿no? Hacen la ceremonia, ¿no? Y van a salir a medianoche y se llevan todos, pues todas las personas que iban a cazar al misito, llevan su lazo y se van acá, iban a traer el misito de Caoyana. Después, como don Pancho es detenido también por el superfecto, para que no haya riesgos en sí, eh, le pide, ¿no? No, don Pancho pide a ver a don Julián, ¿no? Don Pancho acá dice, don Pancho es detenido y entonces el sargento lo lleva, ¿no? No lo deja ver cómo lo van a casar al misito. Ya después don Julián, luego lo va a visitar, sí, lo va a visitar a don Pancho. Pero antes de que se vaya a verlo, este deja un quintal de trigo para los cazadores, ¿no? Para los que van a irse a la medianoche a cazar al torito. Entonces, el misito es la criatura, ¿no? Como se dice, es una criatura salvaje
que se le tienen por las historias de los indígenas, se le da un miedo a las personas. Entonces, dicen que las mujeres, los niños comienzan a cantar, a llorar, ¿no? Por la despedida del misito, ¿no? Y no quieren ellos, a la gente de ahí del pueblo en sí, no quiere que se lo lleven al misito. Pero luego el laica, ¿no? El brujo le dice que ya pidió permiso ya. Y que para la corrida, ¿no? Que va a ser del Turupuyay y que el dios va a mirar desde arriba que ya les dio permiso. Entonces, comienzan, ¿no? A buscar al misito. eh, el misito después salió, ¿no? Corriendo con su salvajismo y mató al brujo, ¿no? Mató a Laika. Después nos habla de otro indígena, ¿no? Que se llama Raura, que lanza bien midiendo la cuerda y le llega a cazar los dos tastas y dos también más. O sea, vieron varios indígenas que le llegan a tener seis en la cuerda. Tres lo comienzan a tener de arriba, como del frente, y tres hacia atrás, ¿no? Para que esté estable y no se mueva el toro, ¿no? Y lo llegan a atrapar, ¿no? Ya después lo, lo van a llevar a Puquio, ¿no? Y acá sí nos narran que don Julián va a pedir permiso al superfecto, ¿no? Para ver a don Pancho Jiménez. Pero como don Julián es una persona que sí aboga por los indígenas, ¿no? Y que tiene miedo que éste le vaya a arruinar los planes al superfecto, también lo encierra con don Pancho, ¿no? Y ahí se quedan pues encerrados. Y mientras el misito pues está de camino, ¿no? Ya se acerca el día del 28 de julio, y es el día siguiente nada más y ya está en camino. Y acá nos narran también que los mistis, ¿no? Los lucaninos en sí, pues, ¿no? Ya llegaron con Ibarito, ya están ahí esperando, ¿no? Ya están en el pueblo. Y bueno, acá cuando nos dicen que mató el misito mató a Laika, es como lo toman ellos, no se preocupan mucho, pero sí dan un agradecimiento, ¿no? Lo toman como un sacrificio de sangre. O sea, como que se quedó un alma ahí y se va otra, ¿no? A través de eso lo infiero, ¿no? Si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, quizás también pueden inferir otra cosa, ¿ya? Entonces, ¿no? Dice que los Barayó, los lucaninos, ¿no? Llegaron a Lima. O sea, los lucaninos llegaron a Lima, los Barayó también bajan de sus sayos, ¿no? Y se van a la plaza, ¿no? A la plaza y del Pichachurri, ahí están esperando, ¿no? Y después el misito también ya está en el corral, ya llegó, ya está en el corral, lo amarraron, dice, a la puerta con el caulito, con el hocico pegado, ¿no? Listo para arrancar el ruedo. Entonces ya está todo listo, ya están todas las personas, todo. Entonces dice que también van llegando los indios, los vecinos van llegando a Puquio. Pero dice acá nos narran algo así que, la verdad es triste, ¿no? Como lo dice. Pues sí, que un vaquero cochi lloró viéndolo, ¿no? Dice, lo ve al misito amarrado y lo reconoce, ¿no? Y le dice, papay, papacito, ¿cómo pues, cómo te han traído Magda? Te hubieras corrido, niñito, le dijo. O sea que ahí hay una pena, o sea, de que lo hayan, un animal que ha crecido, ¿no? El aire libre y verlo que de una zona donde estuvo viviendo bien al aire libre y quizás lo vio crecer, ahorita pues ya está ahí como amarrado y ya es como una muerte segura, ¿no? A cómo va a terminar el toro, ¿no? Entonces, eso. Ya después nos habla del torero Ibarito, que está esperando, ¿no? Y después, pero los Barayot no aceptan, o sea, cuando ven a Ibarito, saben que es el torero en sí, pero los Barayot no aceptan, ellos quieren que sean su gente, ¿no? El que esté dentro de la corrida, o sea, y para sus corridas está, por ejemplo, dice, los Barayot dicen, para el pueblo eh, entrará Tobías y Hualpa, o sea, Tobías y Hualpa son dos.
Y después está por Ayo Piachurri, está Kencho y Honrado Rojas, que ya lo describí antes, que cómo lo describen como una persona que se ríe cuando pone una dinamita en el pecho al toro, ¿no? Y se va riendo, ¿no? O sea, hay pues un poco de insensibilidad. Después nos sigue relatando cómo es el contexto, nos dicen que las casas están con banderas, que el cura ya está haciendo la misa 28 de julio, y pues el alcalde, ¿no? Le dice al superfecto, le dice que los Barayó están enojados porque quieren que su gente, ¿no? Su gente sea los que estén en la corrida. Pero el superfecto en sí le dice, díganles que los civiles, o sea, los guardias, están con hambre de matar indios y que si se mueven para saltar a la plaza ya van a tirar de frente al pecho. O sea, como una amenaza, ¿no? Que estén tranquilos o si no va a haber sangre. Después, don Julián y don Pancho pues están detenidos, están ahí, incluso hacen una conversación como si fueran grandes amigos, la verdad, y casi no hablaban mucho. Y, y están ahí, pues, ¿no? Después está el canto de los huacahuaracas, que sonaba, ¿no? Todos los años desde el Pigachurri, ¿no? Se escucha. Ya después comienza, ¿no? Después nos habla que hay mucho sol y que ya comienza el Turupuyat ya en la tarde, ¿no? Están las autoridades, están los principales, junto al torero Ibarito, ¿no? Esperando, ¿no? Están en su palco y Eh, primero está haciendo su presentación, ¿no? El desante de tijeras, y ya luego ahorita salta el Misito, ¿no? Misito sale, ¿no? Está también entra Ibarito, y nos sabe que cuando Ibarito en la primera dice que sí lo capea, o sea que lo logra evadir, ¿no? Y pero ese está embravecido, ¿no? Que va resoplando junto al cuerpo de Ibarito. Después en la segunda dice que también lo capea. Pero después, como que en la segunda, ahí le entró el miedo al torero porque luego le lanza la capa y este corre al burladero, ¿no? Y llegó al burladero, dice, para no salir más. O sea que se retira porque tiene miedo que el toro, pues, lo embista. Después nos habla de don Atenor, el alcalde, nos dice, ¿no? Él dice que exclama, ¿no? Que entre el honrado, ¿no? Dice una lisura, ¿no? Que entre Tobías, grita de nuevo, que entre Hualpa, el Quencho, o sea que entren estos capadores, ¿no? Que ellos es su gente. Entonces entran ahí al centro de la plaza, ¿no? Donde está el misito, y pero dice que el misito encontró ahí, ¿no? O sea, que cuando ya están pues ellos ahí capeando, ¿no? Todos ahí estos indígenas, ¿no? Que les gusta ver capear a los toros, le agarra la ingle a uno, pues, ¿no? A Hualpa. Entonces Hualpa se derrumbó y le dice que hay un charco de sangre, eh, porque con uno de sus cuernos, pues, la había herido, ¿no? Después el Barayó, no dice un Barayó, alcalde de Callao, dice que alcanza un cartucho de dinamita a uno de estos capedores, a Raura, y este corre, ¿no? Y le destroza el pecho al misito, ¿no? Ya después Honrado Rojas se acerca al misito y le dice, muere. Pues muérete, Salca. Le dice, Salca es toro también. Entonces, ahí nada más que su perfecto está observando todo lo sucedido, que le dinamitaron el pecho al toro y cómo corren, ¿no? Le dice, ¿ve usted, señor su perfecto? Estas son nuestras corridas. El jaguar Punchay verdadero, le decía el alcalde al oído de la autoridad. Entonces se logra realizar, ¿no? esta, esta festividad y termina la obra. Entonces, acá este relato, ¿no? José María Arguedas nos contextualiza, ¿no? A cómo ha sido ya desde tiempos anteriores. En Lima ya venía la discriminación, el abuso de autoridades de los gamonales hacia el pueblo indígena, todo esto, ¿no? De cómo ellos quieren todavía y sigue existiendo, ¿no? El Turupuyab sigue existiendo, son la gente misma, el pueblo mismo que quiere, pues, ¿no? Entra a rodearse con el toro, ¿no? Acá mayormente, por ejemplo, Chiclayo,
Años atrás sí llegaban toreros, pero ahorita solamente en Lima, Arequipa, incluso creo ahí, no me acuerdo. Allá siguen viendo las corridas de todo la tauromaquia, como les dije. En mi caso, pues no me gusta, es un acto cruel hacia un animal que siente dolor y, pero para otras personas es su tradiciones y costumbres y a veces hay que respetar, pero ya los tiempos a veces cambian, ¿no? Es como siempre haber siempre opiniones contrarias, ¿no? Es un tema muy controversial. Pero para conocer al pueblo indígena sí está muy bien, para leer, conocer, es muy bonito. Lo recomiendo mucho. Hasta luego. Conmigo será hasta un próximo video.